Bueno, bienvenida a la clase número 7, si no me equivoco, y habíamos quedado de lectura y escritura, ¿sí? Acercándonos un poco a la materia seminario que ustedes van a ver, alumnos de sexto año, el año que viene, cuando transiten por otros espacios. Habíamos quedado en que para hacer un informe de lectura crítico teníamos que dar cuenta de una estructura, ya que es un tipo de texto, y como dije en otros videos, vamos a explicar cuántos tipos de textos hay, o por lo menos algunos, y nos vamos a dar cuenta que cada uno responde a una estructura y también a una función, también a un contexto, a un ámbito, y todo texto hace aportes para un campo. Habíamos quedado en que toda estructura tiene que tener en cuenta la referencia bibliográfica de aquel texto que se está analizando, ese texto que se leyó en principio. Después habíamos dicho que, bueno, tiene que ver con el autor, el título, el cuerpo del informe, donde se va a presentar al autor, al tema, dónde escribió esto. Se va a hacer una descripción del texto fuente. Texto fuente va a aparecer con una T y una F para futuras clases, texto fuente. Habíamos dicho que hay que poner cuál es el punto de vista, ¿no es cierto?, después de cada uno de ustedes, y desarrollar, por supuesto, el contenido y la ideología del autor, ¿no? Que habíamos acordado en que eran la ideología del autor, eran los valores, las ideas que defiende y con qué autores y discursos se relaciona el trabajo. En este punto yo quería aclarar algo que también venimos repitiendo en cada clase, y es que todos los textos no se encuentran en la nada misma, sino que siempre están en relación con otros textos, con otros discursos, ¿sí? En este caso, cuando pongamos el punto de vista, ¿no?, yo creo que acá quise poner del autor, ¿cuál es el punto de vista? Tenemos que ver, ¿sí?, cuál es la hipótesis de este autor con respecto al texto fuente, encontrar los argumentos, que seguramente los vamos a encontrar en los párrafos siguientes, ¿no? Y por sobre todas las cosas, ¿con qué otros autores o discursos se va a relacionar esta ideología? Yo había tenido como ejemplo, había puesto el tema del lenguaje inclusivo. Y bueno, si este autor está en contra, ¿no? Es un ejemplo, está a favor, ponele, del lenguaje inclusivo, tendríamos que buscar otros autores que estén a favor o en contra, si se quiere, pero digamos, si algún autor está en contra de algo, también está en relación con ese texto con el cual se está poniendo en contra o con el cual tiene un posicionamiento diferente. Siempre se puede relacionar con otros textos, ¿no? Y bueno, pues tendríamos que ver esta cuestión porque justamente nos estaríamos dando cuenta de cuál es su ideología. Más adelante vamos a ver qué expresiones podemos encontrar para advertir estas cuestiones, si las hubiera. Y después, en una última parte, vendría la argumentación personal de cada uno de ustedes, los lectores de este texto. Y como yo siempre les digo, este texto argumentativo es un claro texto dialógico, si se quiere, en donde uno está dialogando con ese texto fuente, con ese texto de ese autor que escribió. Entonces acá va a estar la argumentación personal sobre el texto fuente. Y es decir, lo que vos tendrías que responder es cómo te resulta este texto. ¿Cómo te resulta este texto? ¿Te parece acertado? ¿No te parece acertado? Y para ello vas a tener que argumentarlo también utilizando las estrategias que pudo haber utilizado este autor, como por ejemplo el ejemplo, la anécdota, citar autores, como para darle más importancia. Cada vez que uno argumenta, fundamenta de tal manera para persuadir al otro, en este caso a quien nos está leyendo, para que podamos convencerlo de alguna manera de que lo que decimos nosotros es cierto. Y para eso va a desplegar toda su artillería discursiva para que el otro, bueno, tenga una reacción positiva con respecto a nuestro texto. Y al final, la conclusión, en donde se supone que deberías traer esas ideas más importantes que esbozó ese autor en ese texto fuente y de alguna manera
muchos autores dicen, bueno, es como si fuera un parafraseo o más o menos algo parecido a lo que se puso en la hipótesis. Si el autor en la hipótesis dijo que estaba a favor, porque por esto, por aquello, acá terminamos. Vamos a poner un conector que después explicamos bien qué es y vamos a volver sobre esa hipótesis. Eso en principio, como para dar cuenta de esta estructura. En el próximo video lo que voy a hacer es hacer un cuadro, ¿sí? Demostrando todas estas partes que yo dije acá, pero de manera más ordenada, para que ustedes los puedan copiar y tener como modelo a seguir para analizar todos los textos de ahora en adelante que yo les voy a dar.